20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. Bueno, en este bloque de Confluencias Culturales vamos a ver una primera reunión promovida por la Galería Bicentenario con diversos profesionales, tanto huamanguinos como gente que está fuera de Huamanga, pero que ha trabajado en Huamanga y tiene una visión particular de cómo va a ser el futuro de Huamanga, cómo podría ser. No, yo los dejo a ustedes con las principales intervenciones, ¿no?, en este foro. Luego indicaremos en qué dirección de internet pueden encontrar que completa todas las más de 2 horas que hemos hablado. Acá hay en algunas provincias y algunos distritos, pero todos dentro del departamento de Ayacucho. Y muchas veces comentamos con Pepe, con Rui y con muchos amigos, ¿no? Que en paz descanse mi ingeniero Moya también. Decíamos de que en Ayacucho existe como una maldición, ¿no? Que tenemos alcaldes divorciados de la cultura. Y muchas veces incluye ellos a regidores. Y ellos, lamentablemente, nos guste o no, son los que dirigen la política municipal. Si el objetivo es revalorar al artista, Ayacucho reconocido como tierra de artistas, ya no se espera mucho de las autoridades porque siempre es repetitivo, ¿no? Y pedir también ya es demasiado. Entonces tú dices una cosa interesante, ¿no? Que es lo que también se hace. Y así esperamos que despierte, entonces ahí también creo que al menos por la parte de la Asociación de Escritores han ido avanzando o se ha ido avanzando desde por sí solo, ¿no? Empezó, pero hay otro problema que se viene hoy en día, que se ha dado con el respecto a la pandemia, ¿no? Y esta situación de la virtualidad, ¿no? Nos ha convertido en seres virtuales. Hoy en día somos íconos, o sea, nos ha convertido en personajes virtuales, y eso también en cierto sentido ha golpeado, si bien es cierto, a todo el mundo, pero dentro de la sociedad ha golpeado mayormente a la gente que se dedica al arte, sobre todo a los artistas independientes, ¿no? Aquellos que trabajan dentro de las instituciones, ¿no? Bien has dicho como el tema del tejido social, que es lo que quieren intervenir. El tejido social es un tema estructural y su superestructura es la ciudad. Entonces, esto está asociado ciudad con el tejido social. Yo, desde mi punto de vista como arquitecto y planificador de ciudades, ¿no?, es un rotundo fracaso el planeamiento de todas las ciudades en el Perú, incluyendo Ayacucho, que por suerte, hasta cierto punto, el tejido urbano lo hicieron los españoles a su usanza, y de alguna manera, a pesar de que ha tenido un proceso de destrucción, todavía queda bastante patrimonio monumental. Lo que quiero decir, esta asociación entre el tejido social y el tejido urbano se da a través del espacio público. Y ese espacio público no ha sido manejado desde el virreinato hasta la actualidad. O sea, solamente en la época que duró la colonia ha habido un manejo de espacio público, ya sea aunque sea segregativo, discriminatorio, etcétera, pero ha existido. Y con la República prácticamente se abolió todo ese espacio público. Pese a que existen las calles, los parques, las plazas, las iglesias, etcétera. Por suerte tienen todas estas iglesias que tienen sus atrios, que es espacio público. Entonces, este trabajo, fíjense, este tejido social con lo urbano, no es una preocupación de Ayacucho, ni de Lima, ni de Buenos Aires, ni de Cuba, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, es de todo el mundo. Porque el fenómeno es global. Todo está manejado con la forma cívica. ¿Qué quiere decir? Que cada edificio, su primera planta, es un parque, donde la gente atraviesa todo permanentemente.
O sea, no existe un solo edificio donde su primer piso no sea un parque, o una galería, o una exposición, o cafeterías, bulevares, de tal manera que la forma cívica ha intervenido en ese escenario, de que efectivamente esta forma cívica requiere de bastante desprendimiento por parte de la entidad privada para ofertar parte de su uso, para la ciudad. ¿Y quiénes tendrían que hacerlo? Obligatoriamente son las instituciones públicas cuando hacen su infraestructura o renuevan su infraestructura. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, donde han sido antes industrias, estas las han convertido casa para artistas, pero es libre. O sea, los artistas ahí tienen auditorios para ser músicos, para pintores, para bailarines, etcétera. Tienen la implementación del local y todos van de manera gratuita, libre y restricta. Ecuador ha hecho un proceso de regeneración urbana, ¿no?, en todas sus áreas de estos espacios públicos y ha tenido mucho éxito. Su identidad, sus usos y costumbres se ve revalorado. He estado en Otávalo, he estado en Cuenca, he estado en muchos lugares, porque a veces comparar con Europa dirán, ¿por qué va a comparar con Inglaterra, con Francia, ¿no? Mejor que compare con alguien, con Cuenca. Cuenca nos lleva como 30 años de desarrollo, ¿no? En cuanto a sus políticas, solamente porque la población lo quiere. O sea, la población ha obligado a sus dirigentes, a sus administrativos a evolucionar. Hay muchos temas sobre esto, no quiero explayarme. Concluyo con que debería hacerse, fíjense, su plaza, una de sus plazas más bellas que hay en el Perú, todavía de la época anterior, es la plaza principal, y su espacio público y su forma cívica es impresionante porque las galerías generan esa forma cívica. Y pueden creer que Guayaquil tomó ese concepto y todas sus calles tienen galerías, todas. Que la identidad se construye, todas las identidades se construyen. Y los diseños urbanísticos reflejan a un tipo de sociedad. Brevemente podemos utilizar algunos factores externos de otras ciudades o de otros continentes para nuestra realidad. Sin embargo, nuestra realidad es sumamente diferente, es completamente diferente. Somos un pueblo pluricultural, máximo. Creo que es la sociedad más heterogénea dentro de todo el país. Y ahí automáticamente nosotros entendemos de que el papel del Estado no ha venido funcionando, no funciona hasta ahora. Y una visión de esto es el sistema de partidos políticos. Los partidos políticos se crean porque tienen modelos, porque tienen políticas, porque tienen investigaciones, porque tienen cuadros técnicos, que tienen un cronograma de políticas para poder gobernar y mejorar la sociedad. No se tiene un partido político de la región, lo que tenemos son movimientos regionales emergentes, sin ningún plan de acción, sin ningún plan de desarrollo a largo plazo o a mediano plazo. Lo único que se observa es el tema de infraestructura. Entonces, si queremos tratar de concebir un sistema de hermandad de ciudades que ya existe desde mucho más antes, entre otras ciudades, con la misma denominación entre otros países, creo que deberíamos de preocuparnos más de primero, tratar de hermandarnos entre los mismos pueblos, las mismas provincias de esa región. Hemos dejado de vivir en comunidad, hemos dejado de vivir preocupándonos qué es lo que le pasará al vecino, qué es lo que puedo hacer yo por el prójimo. Todos los valores que alguna vez albergaron Huamanga, donde uno se conocía y otro se cuidaba, o otros ocupaban cargos públicos sencillamente por una vocación de servicio, se han perdido. Yo creo que
Los sitios arqueológicos son en muchos lugares fuentes de identidad. Y si Ayacucho, no específicamente la ciudad de Huamanga, en algún momento fue realmente el centro del Perú, la capital del Perú y quizás de América, fue durante la época del Imperio Huari. Sin embargo, para mí es llamativo que la cultura Huari no es un componente de identidad, ¿no? Y esto es porque la cultura Huari es una cultura que destaca por justamente por su trabajo artesanal, por la maestría de su trabajo textil, de su cerámica, de su producción pictórica. Sin embargo, y eso es hacer un poco de mea culpa, este conocimiento no ha llegado en general, yo creo, al pueblo de Ayacucho, y menos aún a los artistas. Yo en 2019 veía con sorpresa, por ejemplo, que en algunos lugares entré a un lugar de venta de artesanías en la iglesia de la compañía y se usaba como logo algunas de las representaciones de la cerámica de Conchopata. La cerámica de Conchopata es muy rica en representaciones iconográficas, en colores que pueden ser prácticamente empleados como fuente por diferentes artistas. Y eso yo creo que no es algo que se pueda financiar de modo privado. Requiere de todas maneras ayuda estatal y ayuda estatal muy fuerte. Y eso es la puesta en valor de sitios arqueológicos. Ayacucho, desde cuando yo la conozco, que yo fui a vivir a Ayacucho a fines de los años 90, ha perdido una gran cantidad de sitios arqueológicos. Sin ir, ahora yo veo Ayacucho y, por ejemplo, sitios arqueológicos de la cultura Huarpa y Huari, como por ejemplo Mollepata o Ñauimpuquio, están cubiertos de viviendas, ¿no? Conchopata nomás. Ese espacio se invadió. No quería tocar el punto de Conchopata porque Conchopata es un punto especial, ¿no? Pero Mollepata y Ñauimpuquio, por ejemplo, yo los conocí como sitios arqueológicos sin viviendas y de pronto se invadió ese terreno, que es algo que sucede mucho en muchos sitios urbanos, y bueno, prácticamente esos lugares desaparecieron. Conchopata es realmente uno de los sitios arqueológicos más estudiados en el Perú. Cuenta con una colección inmensa de objetos arqueológicos y realmente la mayoría se encuentran ahora en los depósitos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, y eso, lo que existe ahí, es suficiente para tener un museo. Y no estoy exagerando, ¿no? Tendría que ser un museo de primer nivel. Pero bueno, ¿cuál es el tema con Conchopata? Es que ese es un espacio que debería realmente recuperarse, ponerse en valor, y merece tener realmente un museo local que realmente represente todo lo que Conchopata es, ¿no? Sobre Huari, bueno, Huari es un lugar que tiene un potencial muy grande en todos sentidos, ¿no? Generalmente se habla primero del potencial turístico, porque es un atractivo de primer orden, puesto en valor, pero también es una fuente increíble de toda información histórica, artística, que transmitía a la comunidad, pues sería muy enriquecedor. Pero hablar de puesta en valor de un sitio de la escala de Huari, realmente ahí uno tiene que hablar de cifras serias. Yo he escuchado a un solo candidato, no voy a decir quién es, porque la mayoría no hablan sobre esos temas, y dijo, bueno, yo he visitado Ayacucho y me han dicho que no se pone en valor porque no hay 100 millones de soles. Y aunque parezca exorbitante, 100 millones de soles es una cifra realista para poner en valor Huari. Yo creo que tendría que ser como una política de Estado que el Perú no tiene, que sí
que sí existe en otros lugares, como, bueno, yo tuve oportunidad de hacer una pasantía en Estados Unidos y se veía como el Departamento del Interior que se encarga de los sitios históricos tiene planes estratégicos destinados a la puesta en valor de diferentes áreas, ¿no? Pues algo así se necesitaría. Ayacucho es, primero, recuperar toda esa información que existe en todos estos trabajos hechos a lo largo de muchos años, en tesis de los estudiantes de Huamanga, en proyectos extranjeros como los que yo he trabajado, en proyectos de los propios arqueólogos ayacuchanos, y poner eso a disposición del público, ¿no? De los artistas. Estoy hablando de todas las imágenes que existen recuperadas de la cerámica, mucha es la cerámica de Conchopata, diseños de textiles, combinaciones de colores, incluso se podría hablar de técnicas textiles, técnicas cerámicas que se podría hacer. Ese es un trabajo que a mí me parece factible, recopilar toda esa información y realmente empezar a difundirla, ¿no? Lo que no se hizo en muchos años se puede hacer, lo que a veces se llama educación patrimonial. Yo creo que hay mucho énfasis, por ejemplo, y en buena hora que sea así, en la protección del medio ambiente. Pero tan igual que el medio ambiente, yo creo que debería ser también el desarrollo de una educación orientada justamente hacia el conocimiento de la cultura, especialmente, inicialmente la cultura local. Yo he hecho algunos trabajos con niños de jardín, para que vayan acercándose a varios elementos de su cultura, y eso sería algo que también sería factible, como un elemento de educación formal, si es que se puede integrar, por ejemplo, dentro de la currícula local, escolar, pero también, como muchas veces se dice, como una forma educativa informal. Un sitio arqueológico como Conchopata, puesto en valor, se convierte en un foco para que vayan a visitarlo muchos escolares y vayan aprendiendo muchas cosas sobre eso, ¿no? Entonces, creo que por ahí ese es el aporte que podría tener. Habiéndolos escuchado, he pensado en este tema de básico, fundamental, del tejido social, y el tejido social es difícil, hay que ver que el tejido social depende de el individuo, el bienestar del individuo y el bienestar del colectivo. No sé si es primero el huevo o la gallina, pero si estamos hablando de tejido social, estamos hablando de colectivo, entonces hay que pensar en colectivo, ¿no? Ahora, lo que podemos pensar es que ese colectivo tiene necesidades económicas y sociales que tampoco son divisibles ni separables, son simultáneas, ¿no? Eventualmente una es más importante que la otra. Entonces están el tema del acceso a mercados, ¿no? Que es de lo que hablaba Adolfo, no sé si está por ahí, ¿no? Que hablaba de el comercio, ¿no? Que es necesario el comercio, obviamente, ¿no? Pero para que haya comercio se necesita comunicación, y la cultura es eso, ¿no? Van de la mano, ¿no? No sé si gracias al comercio se desarrollaron más las culturas, o si gracias a una cultura se desarrolló el comercio. También es como el huevo y la gallina. Nos hace creer que estorba la comunicación y nos hace sentir que el plurilingüismo y la multiculturalidad es más un problema que una oportunidad. ¿Lo vamos a resolver? O sea, ¿vamos a definir si es problema o es oportunidad? Creo que ese debate va a durar un poco más de tiempo porque recién ha empezado, es un fenómeno global. Incrementar la posibilidad del artista para que pueda sustentarse. Y el otro detalle está en que el artista necesita a otro artista, necesita ser una comunidad de artistas. Y para reconocerse, porque el sector cultural es bien egocéntrico, la verdad, egocéntrico en su individualidad, es muy problemático, puede convertirse en una gran olla de grillos, lamentablemente, y entonces lo que hay que promover es el encuentro entre esos artistas y creadores y trabajadores, y en mi caso
hasta ahora estoy convencida de que intercambiar elementos identitarios y que las personas que trabajan en la cultura de manera independiente conozcan sus derechos culturales es fundamental, ¿no? Si se trata de tejido social, tener en cuenta que hay esos dos factores, el económico, que es imprescindible, ¿no? Y el social, que depende del conocimiento, el reconocimiento, la promoción del encuentro y todo esto. Ahora, el otro problema está en el espacio y la presencialidad. El espacio ahora es virtual. ¿Cuánto tiempo va a ser virtual? No sé, ojalá que el próximo año nos volviéramos a encontrar en persona, ¿no? Pero no se sabe. Entonces hay que tratar de meterle puncho a la cuestión virtual, no sé, provocar un poco más de oportunidades de conocerse y reconocerse. Mirar las cosas desde los elementos identitarios, patrimoniales, los objetos, sin lenguaje verbal, es fundamental. Es mucho más fácil comunicarse a través de un código no verbal, sobre todo en el sector cultural, me parece, después de cierto tiempo de experiencia, es más fácil comunicarse con códigos no verbales, sobre todo si son identitarios. Y que ahora se le ha puesto el nombre de colonialidad del poder. Jamás tuvimos una independencia, se rompió la colonialidad con el poder extranjero. Pero aquí se encasilló, se empoderó otro poder y todo lo que era nativo dejó de ser visible en la política. Y eso se ha arrastrado hasta ahora con distintas formas. Y esa es una esencia que quisiera ver, que todo lo que estamos haciendo es estar observando y ser partícipes de este ejercicio cada vez más filigrano de la colonialidad del poder. Les estoy tratando de inculcar que dentro de lo que aparece como una identidad departamental conviven formas así. Y se han peleado los departamentos por las demarcaciones, y se han peleado como se peleaba Almagro con Pizarro, pero los indios, los locales eran los que se peleaban, los otros no. Entonces, esta fragmentación ha generado múltiples cosas. Entonces, hasta hace un tiempo, Ayacucho tenía 3 distritos, la ciudad metropolitana de Huamanga. Después pasaron a ser 4, ahora son 5. Y cada vez irán parcelándose más porque esta fragmentación del centralismo es una especie de apetito de la mirada como es. Y ustedes han repetido en varias acepciones el concepto Estado, en varias acepciones. Entonces, si tenemos nosotros un Estado con una colonialidad de poder, con una fragmentación y con una sectorialización extrema, todas las normas, es una frondosidad imposible de ser codificada. Yo para hablar del agua tengo que recurrir a 139 decretos que están relacionados, pero que pertenecen a 14 ministerios, a pesar que hay la autoridad del agua, pero el agua se ha sectorializado también, y el discurso es multisectorialidad. Entonces, en Ayacucho, la ciudad no se relaciona con otra ciudad porque ha perdido su borde, ni con el campo. Ustedes hablan del comercio y el fenómeno económico, que en este estado de sociedad y de sistema, el mercado es el que se espera que resuelva. O sea, las dimensiones del territorio, lo cultural, lo institucional, lo lingüístico, lo social, no importa lo patrimonial, no importa lo social, no importa lo comunitario, no importa la institucionalidad, lo que importa es la economía. Y todo desaparece en función de la economía. Todo lo que nos hacen pensar es en el corto plazo. Todos estamos pensando, y el más largo plazo es 5 años. No existe nadie que se imagine Ayacucho o Huamanga en 30 años.
No existe nadie que tenga un discurso que diga yo quiero ver así, ni la universidad, ni la iglesia, ni es conservar la identidad exclusivamente individual, sea institucional o personal. Entonces, de eso estamos partiendo. Entonces, hablar del tejido social es entender esa fragmentación de la ciudad y su ruptura con su entorno rural, y esto pensarlo en términos del enfoque territorial. Y eso me lleva a mí a decir que lo que importa en la ciudad de Huamanga no son las municipalidades, sino los barrios. Y creo que tanto Abraham como Gonzalo han subrayado la necesidad de pensar desde los barrios la restitución de los elementos de articulación de las identidades, afirmándose desde las identidades locales. Porque no es lo mismo estar en el barrio de la Bajada de los Arrieros, ¿no?,